El doctor Santiago Gutiérrez es médico cirujano, ha estudiado y aplica la hipnosis ericksoniana. Tiene una maestría en Administración de Servicios de Salud. Es director del Centro Integral del Bienestar Humano. Cofundador del Centro Inmunomodulador del Sureste de México. Y, por supuesto, es un networker profesional. Por favor, ayúdenme a recibir en muestra de gratitud al doctor Santiago Gutiérrez con un número 10 a través del chat. Y de verdad, doctor, de antemano, muy agradecida por esta disposición que siempre tiene usted de venir a aportarnos y contribuir en este espacio. Pregúntale al profesional de la salud. Adelante, doctores. Somos todo oído para escuchar lo que nos va a aportar esta noche. Adelante, doctor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo Bienvenido. encantado de servir. Gladys, muchas gracias por la invitación. También Jacqueline. Y pues así como tú dijiste, primero dar gracias a Dios de que estamos vivos, ya después de esta pandemia, que es algo muy bonito y es un milagro, ¿no? Estar con esa actitud y sonriendo, que es lo más bonito, ¿no? El día de hoy vamos a presentar un tema, no sé si ya me hiciste coanfitrión, Gladys. Sí, sí, Jacqueline está controlando. Sí, doctor, ya está. Sí, doctor, sí está como anfitrión. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir mi pantalla y me dicen si se logra ver, ¿sale? Bien. ¿Sí? Ya, ahora sí, doctor. Listo. Bueno, Estamos listos, estamos listos. el tema que yo le di a esta presentación médica es algo muy digerible para que lo podamos entender muy fácil y todos tengamos, si tú eres asociado, tengas la oportunidad de ayudar a más personas y si eres profesional de la salud, también con más razón, ¿no? Y si todavía eres como un paciente, también vas a entender muchos de los porqués de la sintomatología, ¿no? Y también vas a entender mucho del por qué la solución es subir niveles de glutatión y ahorita vamos a ir entrando en el tema. Bueno, el tema es gastritis y estrés oxidativo. Primero tenemos que definir qué es la gastritis. Bueno, es un conjunto de trastornos que producen inflamación del revestimiento del estómago. Eso es gastritis, ¿no? Está englobado dentro de un grupo de enfermedades acidopépticas que esofagitis, la duodenitis, la úlcera gástrica y duodenal, y esas son algunas enfermedades por las cuales se puede confundir. Y en medicina nosotros le llamamos hacer diagnóstico diferencial, es decir, cómo saber si no es una esofagitis y es una gastritis, ¿no? Y también algo que no aparece en la pantalla, pero muchas veces pareciera, ¿no? Por el cuadro clínico, que es agudo en ocasiones, podrían confundirlo con un infarto agudo al miocardio, porque muchas características que tiene, por ejemplo, dolor en el pecho, ¿no? Luego sienten como que la garganta se les cierra en ocasiones, ¿no? Y entonces piensan que es un infarto. Entonces también son varios diagnósticos diferenciales que hay que hacer, ¿no? Puede estar ocasionado por infecciones, por lesiones, el uso frecuente de medicamentos, por eso no es recomendable que tú te automediques porque puedes estar tratándote alguna patología crónica, pero después viene la complicación o te curas de una cosa y ni te curas porque solamente alivias el síntoma, pero después viene otro problema o aparece otra patología
que, por ejemplo, con AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ácido acetil salicílico, naproxeno, que son los más comunes. A veces la gente está toma y toma y toma todos los días y eso puede producir también gastritis, ¿no? Y demasiado alcohol, ¿no? Nuestros pueblos, Latinoamérica, somos muy alegres, pero si abusamos del alcohol, puede ser una de las complicaciones o una de las enfermedades que puede aparecer es una gastritis, ¿no? ¿Y cómo se clasifican? Bueno, se pueden dividir en dos, de acuerdo a la aparición, puede ser gastritis aguda y también gastritis crónica, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar en cuanto al tiempo. Las gastritis agudas son inmediatas, ¿no? Y hay gente o hay pacientes que dicen, no, ya tiene muchos años que yo tengo un ligero dolor en la boca del estómago, así dicen aquí en México, la región es epigastrio, pero ahí es donde lo localizan, es donde termina el esternón o el hueso que tienen en el frente, hasta donde ya no hay hueso, ese es el epigastrio, y refieren que tienen un dolor desde hace mucho tiempo, ¿no? Bastante tiempo, esos son los crónicos. Y de cuando aparecen súbitamente, que puede ser por alguna ingesta de alcohol, por algunos alimentos que son, aquí en México, que se cocina con muchos chile, ¿no? Condimentos. Allá en Perú, en Colombia, creo que no están acostumbrados a comer mucho chile, ¿o sí? Porque en Colombia no. En Colombia, con un poquito de picante, ya piensan que parecen dragones porque no están acostumbrados. En Perú sí un poco, ¿no? ¿Verdad, Gladys? Ok, entonces, gastritis agudas y crónicas, ¿no? ¿Y qué cuadro clínico? Decíamos dolor o molestia en la parte superior del abdomen, puede haber náuseas, el vómito puede ser de contenido gástrico y en ocasiones, acuérdense que el paciente puede tener varias comorbilidades, es decir, otras enfermedades, y a veces también viene con color amarillo, que es de bilis, ¿no? Y entonces ya se complica, ¿no? Ya para diagnosticarlo ya tiene su chiste, ¿no? Entonces puede tener náuseas o vómitos, se sienten que están llenos y no han comido nada, ¿no? Durante una comida, sensación de llenura, pueden no tener hambre y algo crónico que puede estar pasando es que esa persona está muy delgada y como no está comiendo bien y no sus nutrientes no se absorben como debe de ser, entonces ese paciente está adelgazando, ¿no? Y esta es la fisiopatología. La fisiopatología es cómo es que se va dando esta enfermedad, ¿no? La parte normal, en un paciente normal, una persona normal como cualquiera de nosotros que no tengamos esta enfermedad, pues en nuestra mucosa gástrica hay algunos elementos que ayudan a defender de fuerzas nocivas. Por ejemplo, la acidez gástrica, las enzimas del estómago, del intestino, la alimentación, el alcohol, o sea, todas esas cosas que pueden dañar esa mucosa gástrica se ve protegido por algunas fuerzas defensoras, por ejemplo, la secreción de bicarbonato en el moco. El bicarbonato hace que se inactive la acidez gástrica y entonces ya no lesiona a nivel mucosa, muscular, el ácido clorhídrico que se produce, ¿no? El flujo sanguíneo de la mucosa, o sea, es decir, un buen aporte sanguíneo en la mucosa gástrica, en el estómago, ayuda a que esté circulando y también el sistema inmunológico está alto, ¿no? La capacidad de regeneración epitelial, o sea, es muy rápido, son de los tejidos que más rápido se regeneran, ¿no? Y la elaboración de prostaglandinas, ¿no? Eso también es bien importante porque ahorita vamos a tomar, cuando veamos el tratamiento o los efectos que tiene glutatión, ahorita hablando de glutatión, es que ayuda a fortalecer ese sistema inmunológico y por eso nos ayuda bastante en la mucosa gástrica. Cuando hay una lesión, vean la imagen que sigue, ¿no? Hay una lesión, la imagen del medio, Gladys mencionó sobre lo que es
Helicobacter pylori, que es una de las bacterias la más frecuente que puede producir esta enfermedad, pero también tiene una complicación. Y también vamos a hablar de eso. AINES, antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, cigarrillos, alcohol, la hiperacidez gástrica que se produce por estar comiendo alimentos que produzcan más ácido clorhídrico, por ejemplo, todos los que ya mencionamos, que es alimentos con muchos condimentos o picante, ¿no? Como ejemplo acá, ¿no? El reflujo gastroduodenal, también eso produce que se vaya afectando más el epitelio, ¿no? O la mucosa, ¿no? Entonces, esto hace que disminuya nuestras fuerzas defensoras. Y aparte, si también el paciente tiene un problema de otra enfermedad, por ejemplo, un problema de circulación, problemas de diabetes que hacen que la perfusión o la cantidad de sangre que llega al epitelio, a la mucosa gástrica, disminuye, la hipertensión, cánceres también. Entonces, eso hace que acelere ese proceso, ¿no? Y si no estamos dando nada para bloquear y para hacer que esas células se logren restaurar, entonces sigue el daño, ¿no? Aquí también coloqué quimioterapia. Pacientes que sufren cáncer y están bajo tratamientos, quimioterapia o radioterapia, es ahí donde se ven dañados y por eso esos pacientes tienen náuseas, vómitos, y como se están alimentando mal por todas esas náuseas que le da el tratamiento oncológico, empieza a haber desnutrición, caída del cabello y la piel empieza a una resequedad de la piel. Entonces, eso es parte de la fisiopatología, ¿no? Y al final, ¿qué puede haber? Una perforación de toda esa membrana que producía una protección, se perfora y puede aparecer úlcera. O sea, de primero la gastritis y después puede llegar una úlcera. Y es cuando ya empieza a sangrar. Mencionaba también algo, Gladys, que no estamos acostumbrados a la prevención y entonces lo van dejando. Los pacientes son nuestros pacientes latinos, ¿no? Van dejando todo. Cuando ven, pueden aguantar tal vez el dolor y saben que se les va a quitar, o si toman sal de uvas, aquí hay un sal de uvas o bicarbonato, y con eso disminuye el dolor y así se lo van pasando, nunca no van al médico, muchos años, pero ya cuando ven sangre, eso se espanta. Entonces ahí es cuando acuden al médico. Y entonces si se dan cuenta, miren, ya pasó muchos años en cuanto a tiempo y el epitelio, así como está en la imagen, ese epitelio ya está lastimado. Por eso está en directo con los vasos sanguíneos y por eso está sangrando. Entonces no tenemos que llegar hasta ahí. A veces en la parte empresarial hablamos de visión, de tener visión, es decir, estar ahí donde va la tendencia en los negocios, ¿no? Y en la parte de salud es tener la visión en cuanto a tu salud. Si ya te diagnosticaron gastritis o ya empezaste con algunas molestias, tienes que reforzar y mejorar esos hábitos alimenticios para que no llegues a una complicación que al final de cuentas va a ser más cara. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿qué es mejor, curar o prevenir? Prevenir. Y ahora la otra pregunta, ¿qué es más barato? Porque a veces nos quejamos, es que no tengo dinero. ¿Qué va a ser más barato? ¿Curar o prevenir? Por supuesto que prevenir, por muchísimo, es prevenir. Entonces, ahí debe estar enfocado el proyecto de vida que tienes tú actualmente, es en prevenir todas las enfermedades. Si tú eres papá, tú eres mamá, tienes una vida por delante todos y queremos ver a nuestros hijos ya de grandes y con una calidad de vida buena, ¿no?
Entonces, así se da la fisiopatología de lo que es la gastritis, ¿no? Y este es una imagen de una úlcera perforada, ¿no? Por este elemento muy común que se llama Helicobacter pylori, ¿no? Eso es una de las causas más frecuentes de gastritis, de úlcera y ahí va la complicación de cáncer gástrico. Entonces, si ya sabemos que esos pasos son los que van a seguir, no le juguemos. Mejor que quede en gastritis y ahí paramos la patología o paramos el proceso y cambiamos hábitos, hacemos actividad física, elevamos niveles de glutatión, llevamos nuestro tratamiento al pie de la letra para que ya no avance a úlcera o un cáncer, ¿no? Y esta es la historia natural de una infección por Helicobacter pylori. Vean que es la mucosa normal, luego hay una gastritis crónica, hay lesiones, así como está en la imagen, en las lesiones en el estómago, y posteriormente puede producir una úlcera y al final aparece el cáncer gástrico, ¿no? Y aquí en la imagen hay algo que dice, si ven en la parte azul, en las flechas, es la infancia y la edad avanzada. Pero no crean que llegan muy, hasta una edad muy avanzada. Van a decir, bueno, me diagnosticaron gastritis a los 30, entonces ahí el doctor me enseñó una imagen que dice edad avanzada, entonces yo creo que como a los 80 me va a dar cáncer. No, también ahorita vamos a tocar el tema del estrés oxidativo y cómo es que hemos acelerado todos esos procesos. Ahorita vemos pacientes de cáncer de 40, 32 años, cáncer gástrico, bien jóvenes, ¿no? Que antes no se veía de 80, 90, 70, o sea, eran edades más avanzadas y ahora se están viendo en edades más cortas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto que se llama estrés oxidativo. Es cuando hay una generación de radicales libres y el estrés oxidativo inicia desde que nosotros respiramos. Entonces, todos nosotros, me preguntas, ¿quiénes sufren estrés oxidativo? Todos los seres humanos o los seres vivos que respiramos oxígeno, nos oxidamos, ¿no? O sea, quiere decir que es inevitable tener estrés oxidativo. Pero nosotros hemos hecho que aceleremos ese proceso y con eso aceleramos el envejecimiento, aceleramos esas enfermedades, ¿no? Por medio de la radiación, la inflamación, los hábitos como tabaquismo, alcoholismo, contaminación, etcétera, ¿no? Esto también es bien importante. Cambiamos mucho de nuestra alimentación. Antes del lado izquierdo, para ustedes en la pantalla, era lo mejor, saludable, era natural, y lo cambiamos a una dieta de comida rápida y eso hace que el estrés oxidativo se acelere y ahí vemos varios alimentos que son muy condimentados y traen químicos, traen conservadores y eso, hablando de gastritis, esos son factores que también van a acelerar ese proceso y aparte están acelerando el estrés oxidativo. Y aquí otra cosa, los fármacos, lo que hablábamos, ¿no? El aumentar cantidad de fármacos, el que estar tomando muchos fármacos, eso hace que la gastritis evolucione. Entonces, aquí también tenemos otro factor y también asimismo acelera el estrés oxidativo. Entonces, es algo que doblemente está en contra de nuestra salud, ¿no? Y entonces esto es lo que hace el estrés oxidativo, ¿no? Hace que las células empiecen a tener afectaciones y es como la manzana. La imagen de la manzana es algo que todos se nos queda muy rápido porque es cuando está en contacto con oxígeno se coloca es el color negro oscuro y cuando está bien una manzana, está saludable, es de color claro, ¿no? Del color que es el propio de la manzana. Entonces, así es lo que pasa en las células. Ahí está una imagen en la parte de abajo, cuando hay una célula normal, cuando se ve atacada por radicales libres, ¿no?
y eso hace que la célula esté en un proceso de estrés oxidativo, entonces esa célula ya no va a funcionar. Entonces, esas células del epitelio gástrico ya no funcionan adecuadamente, entonces eso hace que empiece a deteriorarse, ¿no? Y esta imagen de abajo, donde dice hay una relación entre los niveles de glutatión y nuestras edades, quiere decir que cuando nosotros nacemos, nuestro nivel de glutatión es alto, o sea, estamos al 100%, tenemos un tanque lleno, pero conforme va avanzando la edad, eso va disminuyendo la cantidad y por lo mismo van apareciendo enfermedades, ¿no? Y por eso también el cáncer, ¿no? La gastritis, diabetes, hipertensión y todo lo que ya conocen, ¿no? ¿Y qué patologías tienen que ver con el estrés oxidativo? Vean la cantidad de enfermedades. Más del 90% de enfermedades están relacionadas directamente con el estrés oxidativo. Entonces, si ya sabemos eso, agua pasa por mi casa, que hay un dicho que así dice. Entonces, tenemos que atacar a la base, ¿no? Sabemos que el estrés oxidativo es inevitable para nosotros, los seres humanos que respiramos, pero entonces tenemos que hacer que no se mantenga alto, sino disminuirlo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el glutatión, la cual es una molécula, es un tripéptido, porque ni siquiera llega a ser una proteína, es un conjunto de 3 aminoácidos que hacen ese rol, ¿no? De defendernos del estrés oxidativo. Lo mejor es que se produce en nuestras células, eso también es bien importante. Allá afuera te pueden estar vendiendo medicamentos de glutatión que son vía oral, pastillas o tal vez jarabe o polvos de glutatión. No es cierto. Tu célula produce el glutatión, entonces no tienes que estar comprando nada. Mejor vamos a la ciencia. Ahorita vamos a platicar de esto. Entonces, esas actividades de glutatión son las que ayudan para ayudarnos a defender, a aumentar, a reparar el ADN, desintoxica, es el antioxidante maestro, ¿no? Ayuda a la síntesis de proteínas, pero tenemos un problema. El problema es que en nuestra alimentación habitual, solamente de los 3 componentes, hagan de cuenta que son los 3 ladrillos que se pueden para formar glutatión, el glutamato y la glicina es lo que en los alimentos podemos obtener. Cisteína no se puede, porque la cisteína solamente la encontramos de forma natural en carnes crudas. Yo creo que en la sala de las 54 personas que hay, no comemos carne cruda. A mí me encantan los cortes, pero no como carne cruda. O sea, son de término 3/4 o bien cocido. Entonces, no obtenemos cisteína de forma natural. Huevos, ahí preguntan también, pongan en el chat, ¿quién come 20 huevos crudos todos los días? Ninguno. Verduras sin cocer, tampoco. Leche bronca, aquí también le llamamos leche bronca, que la vez pasada Gladys me decía que también así le dicen en Perú, tampoco, no creo que nadie de los que están aquí toman leche bronca. Y lo último, ¿quién le dice a su vecina que si le puede regalar unos 20 mililitros y está dando lactancia? Yo creo que nadie le va a dar 20 ni 1 mililitro, ¿no? Y menos si lo van a querer hacer como está en la imagen, menos, ¿no? El marido los va a sacar a patadas, si son hombres y mujeres también, ¿no? Entonces, no hay forma de obtener cisteína. Y dices, bueno, yo consumo frutas, verduras, pero las cocemos, entonces la cisteína se desnaturaliza y o por acción del ácido clorhídrico, entonces ya no hay forma, ¿no? Entonces, no hay forma de obtener de forma natural cisteína. Y entonces, ¿cómo podemos hacerle? Porque una cosa es tener el problema, pero también lo importante o para lo que nosotros venimos a la vida es a solucionar problemas. Todos los días tomamos decisiones y solucionamos problemas, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la solución? No nos queremos la cabeza. Hace más de 40 años hubo un laboratorio que empezó a hacer investigaciones. Por eso muchos médicos están volteando a ver a Inmunotech, ¿no? Porque es un laboratorio, no es una empresa de polvitos que empezó nada más a ver cuál sabor le gustaba más a la gente, no. Fue un laboratorio que empezó a investigar
el mismo laboratorio donde nacieron las pastillas que consumimos para algún padecimiento, igual así fueron haciéndose investigaciones. Más de 42 años investigando hasta que crearon el Inmunocal. Ellos dos fueron los precursores y fue el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchat en la Universidad de McGill en Canadá, que construyeron una proteína única que podría mejorar la respuesta inmune del cuerpo. Y así nació Inmunocal, un donador de cisteína consolidada que lo que hace es un precursor de glutatión porque llega a todas las células, ¿no? A todas las células y hace que mejore y forma glutatión. Como decíamos, tus células están programadas para producir glutatión. Lo único que le tenemos que dar es los precursores. Eso es, ¿no? Eso es así tan fácil. Entonces, este fue el primer Inmunocal y de ahí hay otro que este es otro, se llama Inmunocal Optimizer. Creo que lo tiene también Gladys, ¿verdad? Ya en Perú. Así es, doctor, sí lo tenemos. O sea, sí. Combinar esos dos, combinar el Inmunocal Optimizer con el Inmunocal MX o con el Inmunocal Platinum, lo que hacen es, hacen como un reforzamiento, hacen un glutatión más potente y lo que tiene el Optimizer, ya la vez pasada creo que estuvo el doctor Che y platicó un poco sobre el gen NRF2. Entonces lo que hace es activar una serie de genes que se llaman NRF2 y empiezan a descargar a nivel, imagínense, es a nivel de todo el organismo, muchos mecanismos de defensa, de antioxidantes, de desintoxicantes. Entonces hagan en cuenta que es una limpia a todo nuestro sistema, a todo nuestro organismo. Y lo combinamos con glutatión, que es la célula que ayuda a todo ese proceso. Es como hacer una sinergia en la salud, ¿no? Combinarlo estos dos es excelente, ¿no? Y lo que también a nosotros nos gustó, a nosotros como médicos, es que está en una biblioteca de referencias médicas que se llama PubMed, que es donde están todos los estudios de laboratorio y hay tanta información que si los profesionales de la salud no lo han visto es porque no lo han investigado. Como dice nuestro querido doctor Ricardo García, se vale dudar, lo que no se vale es que no investiguemos. Y aunque no seas profesional de la salud, pero tú como paciente lo puedes investigar. Y aquí se me pasaba algo porque podíamos preguntarnos qué diferente, aparte del color, que uno es azul y el otro es plata, qué diferente hay entre estos dos. Bueno, el Inmunocal Platinum fue creado porque necesitaban tener un nutracéutico que fuera, pero más potente, porque ese Inmunocal Platinum empezó a tomarlo pacientes con cáncer y con VIH, ¿no? Esos pacientes por lo general tienen desgaste metabólico, es decir, están desnutridos, el cabello, su piel reseca, el cabello no tienen cabello, se enferman de cada rato, entonces por lo mismo están desnutridos, ¿no? Entonces necesitaba un Inmunocal, aparte que sea un donador de cisteína y elevara el glutatión a nivel intracelular, que también se hubiera reforzado. Entonces, trae minerales, trae unas proteínas moduladoras de citoquinas, que eso en pacientes de gastritis, acuérdense que hay un proceso también inflamatorio de la mucosa y producido por citoquinas. Entonces, si elevamos a las moduladoras de citoquinas, entonces van a minorar la inflamación en ese paciente, ¿no? Tiene fórmula redox, es decir, si el paciente, nuestra sangre o nuestro interior, se habla de un pH en equilibrio de 7.34, ¿no? Es ligeramente alcalino, pero cuando hay enfermedades, ese pH se hace ligeramente ácido y entre más ácido se haga nuestro pH es que estamos más graves, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros trae una fórmula moduladora de citoquinas, ¿no? Alguien empezó a hacer dibujos en la pantalla.
Entonces aparece en PubMed, ¿no? Y eso es lo padre de las referencias, ¿no? Que ahí tenemos, ¿no? ¿Qué otra cosa? En COVID lo utilizamos bastante, aún estamos en COVID, no hemos salido, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que tenemos un nutracéutico que si tú padeces de esta enfermedad, aparte de que te va a ayudar a mejorar tu salud, ¿no? Mediante el elevar niveles de glutatión, y eso no quiere decir que vamos a dejar nuestro tratamiento médico, esto va a la par de lo que ustedes estén tomando. Deben de consultar a su médico, principalmente cuando ya se detectó con el Helicobacter pylori, porque hay que dar una serie de medicamentos antibióticos que se deben de prescribirse por medio de una receta, ¿no? Y es diferente la dosis que se da. Entonces, tiene que ser a la par, ¿no? Este libro se llama de referencias médicas en Latinoamérica, el PLM, en México, en Estados Unidos, el PDR. O sea, son libros donde vienen los medicamentos que todos conocemos y todos los médicos conocen. Entonces, eso está bien y ahí aparece Inmunocal. Yo cuando inicié, yo no sabía que estaba el Inmunocal ahí. O sea, qué tan ignorante estábamos, porque inclusive cuando conocimos, y les hago una pequeña historia ahí, cuando nosotros conocimos Inmunocal, nosotros llegamos a Guadalajara y empezamos a ver testimonios de salud de personas que habían mejorado su salud utilizando este nutracéutico. Y empezamos a ver mucha gente y decíamos, no, pues esto es palero, así le llamamos aquí, o sea, que les dicen que digan que están bien, ¿no? Y y ya dijimos, no, éramos 6 médicos de aquí de Chiapas, y entonces dijimos, no, nos vamos a salir. Y ahí vamos para abajo, y el doctor Ricardo en ese momento iba llegando y casi así nos cachó y nos dice, ¿a dónde van? No, vamos al baño. Y los 6, dice, los 5, no, pero, vamos, no, vengan, es que ustedes no están preparados. Primero tienen que leer, y nos mandó a leer, ¿no? Uno de esos libros es precisamente ese, que es el que tengo acá, ¿no? Este libro lo pueden conseguir ustedes. Es muy práctico para leer, no necesitan ser profesionales de la salud. Y ahí estoy con el doctor Jimmy Goodman, ya la segunda vez que acudimos a la Ciudad de México. Entonces abrimos nuestra mente. Como médicos abrimos nuestra mente a la información, y sí estábamos equivocados porque éramos como cerrados de que no podíamos, no abríamos la mente a la información. Cuando empezamos a investigar, vimos que sí tenía el soporte científico y que cualquier médico podía recetarlo, así como recetaba el paracetamol, el ácido acetil salicílico, lo podíamos hacer porque estaba dentro de nuestros libros de referencias médicas. Eso nos causó bastante confort, y empezamos a utilizarlo con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, ¿qué es importante, hablando ya de gastritis, qué es importante hacer? Lo primero es tener una dieta balanceada. Eso es lo primero que tienes que hacer, tener una dieta balanceada, ¿no? No comer alimentos irritantes, con mucha grasa, con mucho picante, las bebidas alcohólicas, disminuirlas, o si se pueden dejar mejor, ¿no? Y utilizar más alimentos que no sean procesados, que no tengan tantos conservadores, que sean mejor alimentos que sean naturales o preparados, ¿no? Tal vez cuesta más prepararlos, pero es mejor que empiecen a consumirlo, ¿no? La mayoría de tu alimentación tiene que ser frutas, verduras, cereales, ¿no? Y muy poca carne. Los embutidos, y mejor si no los consumes o en mínimas cantidades, huevos, leche, yogur, ¿no? O sea, tienes que utilizar la mayoría en alimentos naturales o que ustedes puedan consumir y preparar todos los días. El agua es importante, debe ser mayor de 2 litros diarios, y relacionarlo con actividad física, ¿no? Y bueno, ¿qué beneficios tiene
el glutatión en la gastritis. Escudo primario contra el estrés oxidativo, es decir, disminuye el estrés oxidativo y eso hace que que no vaya acelerando el proceso a una úlcera, a un cáncer. Desintoxica de sustancias dañinas. Ya habíamos hablado que muchas sustancias que producen estrés oxidativo, que pueden intoxicar a las células, si elevamos el glutatión, tiene una de las funciones es desintoxicar. Eso lo hace. Fortalece el sistema inmunológico. En la cavidad gástrica, en el estómago, hay un sistema inmunológico que debe estar de forma óptima para que pueda estar en contacto y defendiendo contra las adversidades que llegan, ¿no? Y lo mejor de todo es que puedes prevenir complicaciones. Elevando niveles de glutatión, puedes prevenir esas complicaciones, ¿no? Y bueno, por mi parte, es todo. Aquí estoy con el CEO de la empresa Immunotec, que es Mauricio Domensay, que me pidió que me tomara una foto con él y pues le dije que sí, ¿no? No podía dejar de pasar ese momento. Bueno, estamos abiertos para la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y no sé si tengas algo que agregar, Gladys. Sí, doctor, de verdad, primero agradecer, por supuesto, no puedo dejar la oportunidad de agradecer infinitamente, ha sido muy claro, nos ha abierto mucho, sobre todo ese enfoque a la prevención, ¿no? Como dice usted, por ejemplo, padres de familia, personas mayores que somos responsables de personas menores, evitar que todas las nuevas generaciones lleguen a esta situación, ¿no? Y si ya está, ya usted lo ha explicado también, podemos seguir previniendo y evitar que siga avanzando, como elevando los niveles de glutatión. ¿Y cómo vamos a elevar los niveles de glutatión? A través de este donador de cisteína, que es nuestro producto Immunocal. De verdad, muy claro, doctor, y lo importante, como es la costumbre de este espacio, es que seamos un efecto multiplicador, que llevemos esto a nuestro, primero el entorno más cercano, que es nuestra familia, compañeros de trabajo, vecinos, e irlo ampliando. Y nosotros que ya estamos dentro de esta compañía maravillosa, pues lleguemos hasta lo más que podamos y contribuir en esta prevención y tener un mundo más saludable, que esa es la intención también de Immunotec.